Buenas noches, estimados. Estamos aquí otra vez ya con las mismas ganas de enseñarles quechua. ¿Cómo están, estimados? Espero que estén súper bien. Hoy día creo que estamos un día muy importante hoy para Perú. Aún así, veo vuestro interés de seguir aprendiendo quechua, que eso es lo más importante para nosotros. Ya estamos aquí, vamos a dirigirnos, estimados, a nuestro libro, ¿ya? Maitun Power Sunchis. Y vamos a ver hasta dónde hemos avanzado. Hemos avanzado bastante, estimados amigos. Ya estamos. Hemos trabajado hasta Maipi, ¿eh? Maipi. Luego hemos avanzado hasta Maimanta, ¿desde dónde? Maicama también hemos avanzado, ¿eh? Luego tenemos otra preguntita. Ima, ¿ya? Estamos en la página 65, 66. Ya hemos avanzado también Imata Monanki, ¿eh? Y también hemos avanzado el tiempo futuro, recuerden esto, esos temas hemos avanzado, ¿ya? Ahí está, la vista está todo lo que hemos marcado, ¿ya? Entonces, negaciones, también hemos avanzado. ¿Sí o no? Díganme sí o no. Yo marqué muy chis. Ari Chachi. Muy bien, muy bien. Muy bien, estamos en la página 74, entonces, ya vamos a empezar de la página 74. Estimados amigos, en este caso, recordarles que ya pues, estamos avanzando bastante, ¿eh? Es que esperemos seguir así, esperemos que ustedes sigan poniendo todo de ustedes para este proceso de aprendizaje. ¿Ya? Vamos a conocer un poquito más. Aquí estamos hablando del imaman, ¿ya? Recordad, imaman, imaman, ¿ya? Hablamos en este caso de orientación. Ya, mira, fíjense. Pues, pronombre interrogativo, ya. Ya está. Mira, fíjense, estimados, aquí estamos. ¿Ya? Entonces, hablamos del pronombre interrogativo ima más la orientación man. Aquí están dos elementos muy importantes. Ima más man. Ima entonces vamos a admitir a nuestros amigos que están ingresando todavía. Aquí está. Imaman, definición. ¿Qué significa? Por ejemplo, tenemos ima, ¿qué? Y el man es orientación, ¿hacia dónde? Por ejemplo, cuando yo te pregunto, imaman, sufijo direccional indica la orientación de algo o alguien. O sea, diría, por ejemplo, hacia o a, los dos. Por ejemplo, yo te digo, imaman, ¿a qué vas? Te diría, imaman, ¿a qué vas? Imaman, Purinki. ¿Ya? Aquí camina. O sea, la pregunta es sencilla, pues es como si te preguntaría, ¿a qué vas a algún lugar? ¿A qué? ¿Cuál es el motivo o situación al que vas usted? Por ejemplo, por tanto, imama significan a qué o hacia qué cosa. ¿Ya? Entonces, dos preguntas muy importantes. Recordaste, estimados, que estas preguntas que estamos haciéndonos en estos días mm, forman parte de un gran bagaje de preguntas que vamos a utilizar y eso pues nos va a permitir en este caso entender un poco más el quechua y aprender de esto, ¿ya? Si yo te pregunto, mamá, debes tener en cuenta debes tener claro dos cosas. Tu respuesta es con el man. Pero no siempre, estimados, no siempre vamos a utilizar, o digo, en este caso, no vas a utilizar lugares, sino puedes decir acciones que tú vas a hacer. ¿Y mamá, a quién? Por ejemplo, Puglia y Man, por decir, ¿eh? Puglia, también puede ser. Vamos a ver ejemplos. Se usa para preguntar dirección o destino o propósito. Esto va a ser muy importante. Propósito de una acción.
Siempre vamos a ver que cuando te preguntan imaman, te están preguntando cuál es el propósito por qué vas o por qué realizas una acción, ¿ya? Entonces, eso debes entender. Si yo digo, imaman rinki, te estoy preguntando, ¿a qué vas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la situación? Por eso estás yendo. Entonces, estimados amigos, ya te he dado una idea clara de lo que es imam, ¿no es cierto? Ahora, veamos un poco más. Nos dice aquí abajo, las preguntas. Imaman rinki, rinanki, ¿ya? Imaman rinki, ¿ya? Imaman rinki, ¿a qué vas? Y yo digo, ya llego a Simanjin, voy al colegio. Interesante esto, saber esta situación. Imam Rinki, por ejemplo, una vez en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, cuando estaba enseñando, me dijeron, oye, profesor, a ver, cuando tú viajas a algún lugar, te dicen, pues, Maiman, ¿a dónde? Y tú dices, Limaman. O, por ejemplo, Maite Chusanki, ¿a dónde viajas? Ah, ahí sí hay una contradicción, ¿eh? Pero para entender esto, más que todo, estimados amigos, como su nombre indica, vamos a enfocarnos un poco al propósito, al propósito de la acción que realizamos. Ya voy a abrir una pantalla nueva aquí, a ver, para que entiendan un poco más en qué consiste este famoso imama. ¿Ya? Aquí tengo y ya está, muy bien. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿eh? Si yo te pregunto y te digo, imaman, te estoy preguntando, ¿qué cosa? El propósito. ¿A qué? Esa sería la pregunta. ¿A qué? Mira, fíjate. Imaman, ¿a qué? Entonces, obviamente que esta pregunta te indica cuál es el motivo, razón, circunstancia por lo que tú estás realizando la acción. Por ejemplo, decía, Imaman Rinki. Imaman Rinki. Mira, Imaman Rinki. Te estoy preguntando, estoy diciendo, ¿a qué? ¿Ya? Te estoy preguntando y te digo, ¿a qué vas? Entonces, estimados, esta sería una excepción de la regla que hemos hablado por mucho tiempo. Cuando nos preguntan Imam Arinki, muchos dirán, entonces, profesor, si me preguntan Imam Arinki, voy a responder con el man. Discúlpeme, pero en esta situación no vamos a utilizar eso. Porque como han visto, yo les enseño diciendo ya, si te preguntan con el man, tu respuesta va a ser siempre con el man. No hay otra respuesta. Pero, ojo, pestaña César, en este caso, exclusivamente solo para esta situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Solo para esta situación, estimados, tenemos que hacer algo, ¿ya? Por ejemplo, si te dicen, ¿a qué vas? Yo puedo responder con la pu, ya, fíjate, pu, ya, con Q, ¿ok? Pues, pu, ya. Ese sería mi expresión. Imam Alenki, pu, ya. Por ejemplo, Imam Alenki, mi hijo, entonces, este sería un caso muy particular en el que tú vas a responder, no como te enseñé, sino obviando esa. ¿Te das cuenta? Muchas veces yo digo, Imam Arenki, por ejemplo, voy a jugar o voy a trabajar con Yang Arenki. Esta pregunta, Imam Arenki, ¿a qué vas? Podría también traducirse en una pregunta en un tiempo futuro. Entonces, por ejemplo, podrías decir, Imam Arenki, Takir Risa. O sea, estamos hablando también de un tiempo. Entonces, podemos utilizar esta pregunta desde ese punto. Imam Arenki, Opiarrenit, Imam Arenki, Takir. ¿Te das cuenta? Puedes utilizar en un tiempo futuro. ¿Ya? Mi hijo, haré, te das cuenta. Entonces, estimados, tengan en cuenta esta idea. En el caso del imam no siempre va a respetar la idea, ¿ya?
que habíamos dicho, sino que estamos viendo que va a variar. Entonces, cuando es una situación, un motivo al que vas, siempre con la. ¿Ya? Puede haber muchas respuestas para eso, pero esta sería las más acertadas que te puedo dar, y con eso puedes trabajar. Y mamá. Ahora, aquí en el libro te he explicado un poquito más, por ejemplo, dice, ya llego a Simalini, voy al colegio. Y mamá Chosangi, ¿a qué estás viajando? Y aquí en esta pregunta sí ya te estoy explicando, mira, y mamá Chosangi, ¿a qué estás? Y mamá Chosangi, Chosei Uchkanki, ¿ya? O Chosangi, ¿ya? ¿A qué estás viajando? Okay. Chosan Uchkanki. Aquí estás viajando, ¿ya? Y dice, Puklak, Chusach, Kanch. Estamos viajando a Puklak, ¿ya? Entonces la pregunta sería pues más directa. Y maman Chusach, Chusach, Kankich, ¿ya? Chusach, Chusach, Kankich. Sería chica. Aquí están viajando ustedes. Y la respuesta es, mira, utilizando la Puklak, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Chusach, Chusach, Kanch. Estamos viajando a jugar. El motivo de mi viaje es, por ejemplo, en este caso, Imamarinka. ¿A qué irá? Dice Imamarinka. ¿Cómo sería? Ñawinchak. Irá. Igualito, estimado. La pregunta es con el man, pero mi respuesta es con la. Este es un caso totalmente excepcional que va a salir de la regla. Por ejemplo, Imaman Hamunki, ¿ya? Imaman otra vez. Aquí viene y aquí dice, mi hijo, amor. ¿Ya? Entonces, estimado, les estoy dando la idea de que en este caso, es el único caso del quechua en el que te van a preguntar con el man y tu respuesta va a ser con la. Porque en la mayoría de los casos, las preguntas te hacen con el man y respondes con el man. Las preguntas te hacen con el pi y respondes con el pi. Pero en ese caso no se va a estimados amigos, va a variar. Por eso es que estamos viendo cómo está variando. ¿Ya? Hinchata o manchaizonche, hay que pensar un poquito bien totalmente. Y vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo diríamos ahí? Si me preguntan y me dicen, y mamá aquí, estoy diciendo, mira, ¿a qué fuiste? Y aquí me da, y puedo utilizar. Y aquí vas a enterar. Estoy utilizando la Q aquí, mira, fíjate, la Q, ya, y después la Q recién he puesto un validador. Ya, Carmen, chuzas, ¿ya? Por ejemplo, puño mi rinfa, Yankafmi chuzali, Pulsi tajina paj, apan, ¿ya? Entonces aquí, imaman riranki, a ver, imaman apan, ¿para qué llevas? Para guardar el dinero. Entonces tenemos ya chafmi, ¿entendido? ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya, estimados? Muy bien. Ahora, ¿qué más? No te corrige las expresiones incorrectas, ya saben. Iban manejando. ¿Y cuál sería la corrección? ¿Ya? Fíjense, iban manejando. Y aquí ya te da una idea. Katunawat. Yo digo, Katunawasiman jamón. Imaman apainki. Ya wasiman shusan. Más que todo hablando de orientación. ¿Ya? Tenemos respuesta. Mira. Ya llegó a Simarini. Voy a la escuela. Imaman ririnanki. Riranki. ¿Ya? En este caso. Imaman rinki. Imaman
jamón. ¿A qué vienes? Vengo al restaurante. Por ejemplo, Wasima, Corporación Wasima, Hawanani. Ay, me equivoco bastante aquí. Hawanani. ¿Ya? Podemos responder aquí. Corporación Wasima, Hamurani podría ser en este caso, ¿ya? Hamurani. Imama Hamurani. Entonces, podemos utilizar. La idea, chicos, aquí es corregir. Imama Richanki podría ser la pregunta. ¿No es cierto? Y tú vas respondiendo con la respuesta. Imama Richanki. Cambio hace más. Podemos utilizar de esa manera cada vez. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos algunas tareas pendientes aquí para trabajar. A jugar. Y aquí con Spoglia, dicen, por ejemplo, Imama a pancaco, a curar. ¿Qué es curar? Campir a pan. Ahí se funciona. Ham, chapán. ¿Te das cuenta? Entonces utilizamos así. ¿Ya? Otro de los elementos también ya sabemos tipo de acciones. Mijo jamón kisoma imaman wati. ¿Ya? Dice, imaman, ¿ya? Wati imaman chusan kijamo. Aquí, mira, algunos casos estimados están separados. Mira, el man está separado. Yache wati man, sí. Este vendría a ser un distractor nomás. No todo lo que está aquí va a ingresar en una pregunta o una respuesta coherente. Son dos cosas. Si tú quieres, puedes formar una pregunta y si tú quieres formar una respuesta. Cualquiera de los dos. ¿Entendido? Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, dice, Wasiman Chosanki Hamutai. Imaman, por ejemplo, Chosanki podría ser la pregunta. Cualquiera de las dos debemos utilizar. ¿Ya? Estos serían los ejercicios, estimados amigos. Hay que trabajar. Por ejemplo, Jorpachana Wasimari. Por ejemplo, te pregunto, en este caso hay veces ya te da una opción. Imaman Link. Jorpachana Wasimari. ¿Ya? Y, amados amigos, el imama. Ahora, tenemos otro, ¿ya? Si te han dado cuenta, estimados amigos, el imama más que todo está referido al propósito. ¿A qué voy? ¿Cuál es el propósito de una acción que realizo? No siempre va a ser, por ejemplo, Hampi o Asiman. No siempre va a ser localidades, lugares. Podría ser cierto, Imam Ring, te estoy diciendo, ¿a qué vas? Tú vas a explicar la situación a qué vas. Voy a jugar, voy a llorar, o a voy a caminar por el tren. Podemos, ¿ya? Otro de los elementos que vamos a conocer aquí es lo siguiente. Utilizas el ima, ¿ya? Ima, que pues jabalí, y el paj. Ya, fíjate, dos cosas. Dice, ¿para qué? Ima paj, ¿para qué? ¿Y cómo voy a responder frente a eso? Nos dice, mira, ima paj es un pronombre teórico compuesto por ima qué y paj para qué. Indica el propósito y finalidad de un beneficio. Por ejemplo, digo, por tanto, ima paj se traduce como para qué o con qué finalidad. ¿Ya? Por ejemplo, ñuqa imapaq hamun. Yachanaypaq hamun. Por ejemplo, dice, ham imapaq hamunki. ¿Tú a qué vienes? Mijunaypaq. Si te das cuenta, estos son propósitos por los que tú realizas una acción. Por decir, yachanaypaq, mijunaypaq. Por ejemplo, dice, pai imapaq hamun. Él, ¿a qué viene? Y aquí dice, chajarapiyanka. Anaypaq hamun. Viene para que trabaje en la chacra, ¿ya? Entonces, o en el caso, Ñujaico, Imapa Jamuico, y aquí dice, Yachache, ustedes vienen para qué? En este caso, recuerda, el famoso pa siempre va a traducirse como para. Eso es un dicho, y es un hecho, ¿ya?
Siempre. El PAC se va a traducir como, cuando yo digo, ¿para qué vienes? ¿Para qué vas? ¿Para qué llevas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Amigos, estimados amigos, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, en el tiempo pasado, no solo yo puedo preguntar en el tiempo pasado, presente, o digo en presente, puedo preguntar en el pasado, como esto. Yoja, y mapa jamurani, ¿para qué vine? Yache wasipita kinaipa jamurani. Mira, ¿para qué vine? Para que cantes en el colegio. Esa sería la respuesta. Para que cantes en el colegio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el pasado dice, Ham y mapa Hamuranki, ¿tú aquí has venido? Y dice, al banco. Entonces, son situaciones que tú tienes que entender cuando te preguntan con el PAP, te están preguntando el propósito. ¿Ya? Chicos, más que todo, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿ya?, del IMA, ¿ya? Mira, ojo, cuando, aquí pongo 2 puntos, ¿ya? Cuando hablamos del IMA, tenemos como recurso, ¿qué cosa vamos a tener como recurso? ¿Ya? El uso de verbos, ¿ya? Entonces, con eso que les digo, cuando hablamos del IMA, de esta famosa pregunta, entonces siempre nuestras respuestas van a exigirnos utilizar el verbo, porque el IMA está referido mucho a los propósitos de una situación. Yo te digo, IMA manjaman, ¿a qué? ¿Cuál es la acción que tú vas a realizar? ¿Cuál es el trabajo que vas a realizar? Y aquí, mira, es muy clarito que hemos IMA man denki, o blanca, taquis, o sea, siempre va a ser así. Se va a referir a acciones que vamos a hacer. ¿Entendido? Ya, esa es una parte, el famoso IMA. Siempre va a tener esa connotación de preguntarnos y siempre las respuestas van a ser verbos. ¿Ya? Siempre, pues, como en castellano, cuando te preguntas que vienes, tú vas a cantar, a jugar, a bailar. Esa es la connotación. ¿Ya? ¿Entendido o no entendido? Muy bien, yo pienso que Ari, sí han Ari, entendido. Chachi. A tener en cuenta. Aparte de eso, mira, ¿qué más podemos encontrar aquí? Por ejemplo, en el tiempo futuro también, y mapa jamusa, igualito. Amo tai wasiman resinay, amo tai wasiman jamunay kipa, podría ser, ¿ya? Jamunay kipa. A ver, ¿cómo podríamos decir? Amo tai wasita, y man jamusa. ¿A qué voy a venir? ¿Ya? Por ejemplo, sería Hamutai Hamun. Esa sería la respuesta que estudies en la universidad. Podemos utilizar. Estimados, entonces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Ima Hamunka, o alguna tayana pa Nampak, ¿ya? Gana pa Nampak, Hamunka. Va a venir para ayudar a las mujeres. Ima pa Hamsa, ya que was ya chanay kichilpa, ya, Hamun. Igualito en este caso. Mira, fíjate. Aquí está la respuesta. Ya llegó a CP, ya se necesita Hamun. Y más por Hamza, cuando te pregunto. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hay que tener en cuenta. Ejercicios, aquí te doy algunos ejercicios, por ejemplo, dice aquí, Yacheita y Yachaneiba, Hamon. Y más Japan. Por ejemplo, Churaneiba, Japan. Por ejemplo, y más Chusanki. ¿Ya? ¿Cómo sería? Yam Kanaiba, Chusa, Ni. ¿Ya? Yang Kanaiba, Chusa. Ima Pahrinki.
ring podría ser en este caso. Ima ring. Ya wincheta, más capa y neipa, ring. Por ejemplo, más capa. O va a buscar el libro. Ima pa hamungaku. ¿Qué digo? Ya cheita, más canaipa, hamungaku. Ima pa harichkani. ¿Ya? Yankaita, hawa naipa, dice. Son preguntas y se responden. ¿Ya? Eso hay que tener estimados en cuenta. También dice, subraya y corrige el error de cada oración. Imapa jamoni, sumata jamón. Por ejemplo, tú ves esta palabra muy jamorán. También voy a corregir porque está mal. Imapa jamón, no pa escuela jamón. O sea, también corrijo con esa idea que yo tengo. ¿Ya? Son actividades que ustedes tienen que hacer. Aquí es ordenar las oraciones en con sentido completo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados? ¿Cancha público no manacho? Manacancho. Manachuca. Estimados, aparte de esto, En esa pregunta estamos viendo el tiempo presente. quiero Ya decirle vamos a ver. un caso, ¿no? De repente va a visitar y Ya, le han reñido. Y le dice, ¿no? Y ya. Maparín, como quien dice, ¿para qué vas? No, como Ah, resondrándole. Resulta en ese caso, claro, puede ser también. ¿para Iba qué a sirve? Rinky. ¿Para qué vas? Es una interjección. Claro, una Como una interjección. ¿Para qué vas? intervención. ¿Cierto? Sí, se utiliza, ¿eh? Iba a Rinky cuando te enojas. ¿Para qué vas, pues? Iba a Rinky podría ser también. ¿No es cierto? Mm, ujú. ¿Ya? Entonces, con eso podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, tenemos eso, ¿no es cierto? Ahora, estimados amigos, ya hemos conocido casi la mayoría de las preguntas, pero aún falta. Hoy lo que vamos a conocer un poquito de cerca, ya estamos medio locos con el tema del partido. Mira, vamos a conocer el tiempo de progreso. Recuerden, hasta el momento no hemos utilizado el ICHCA como debe ser. Para el tiempo presente progresivo, estimados amigos, hay un recurso muy fundamental. ¿Y cuál es ese recurso? Es el famoso, ¿ya? Auxiliar que se utiliza, es el ICHCA. Y aquí dice, mira lo siguiente, estimados amigos. El presente progresivo indica la acción, indica que una acción está ocurriendo en el momento en que se habla. En quechua sureño se forma agregando el sufijo ichka. Recuerda eso. En el quechua sureño se agrega el ichka. De acción continua seguido del sufijo ¿ya? Personal. Por ejemplo, aquí voy a poner, ¿ya? Tengamos este cuadrito, muy interesante el cuadrito. Dice lo siguiente, mira, estimados. Personas, quechua y castellano. Entonces, uno de los recursos fundamentales que vamos a utilizar es el tiempo presente progresivo. El ni, el ninki, el in, el injik, el niku, el ingichik y el in. Estos recursos, ya, ¿qué van a pasar con ellos? Estos que bloqueados son deficiencias verbales que vamos a utilizar, ¿ya? El ni de la primera persona, inki de la segunda persona, la n de la tercera persona, el inchik de la primera, el niku de la primera excluyente, el inkichik y el in, ¿ya? Ya tenemos hasta ahí. Estos son deficiencias verbales del tiempo presente. En el tiempo presente hablé mi jone, mi jonki, mi jon, mi jonchi, mi jonico, mi jonkichi y mi jon. Teniendo esta idea, ¿qué hago yo? Ahora voy a utilizar el ichka.
Este ichka es el elemento fundamental para el presente progresivo. El kuchkani, ya, mira, vamos a ver uno por uno. Ya tenemos el ichka. Antiguamente el ichka estaba traducido como el sha, pero ahora ya no. El ministerio dice, ya no vamos, van a hablar de esa manera. Más no, mi kuchkanki, estás comiendo. Mi kuchkan, está comiendo. Mi kuchkanchik, ¿ya? Mi estamos, ustedes están comiendo y mi chanco, ellos están comiendo. O sea, o agregado un auxiliar. Y ese auxiliar es el famoso micochcane, micochcanchik, micochcaneco, micochcanquichik y micochcan. Si yo no deseo aumentar, aquí puedo aumentar el ra o ir para que sea pasado. Mijorjan, mijorjanki, mijorjan, mijorjanquichik, mijorjaneco, mijorjanquichik y mijorjan. Esto es opcional. Pero cuando hablamos de tiempo presente progresivo, ahí sí es obligatorio. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados. ¿Ya? Mi kuchkanchik, mi kuchkani, mi kuchkan, mi kuchkangichik y mi kuchkan. Todo eso hay que tener. ¿Ya? Esto habla inclusive, se puede utilizar para el pasado, para el verbal. Por ejemplo, el pasado sería mi kuchkarani, mi kuchkaranki, mi kuchkara, mi kuchkarankichik, mi kuchkaranico, mi kuchkarankichik y mi kuchkaran. Para el tiempo pasado. Para el futuro podría ser mi kuchkasa, mi kuchkanki, mi kuchkanja. O sea, utilizo las definencias verbales de acuerdo al tiempo que yo voy a, ¿ya? Entonces, eso hay que tener, estimados amigos, en el tiempo presente. ¿Duda, pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Manacho. Profesor, disculpe, ¿cómo sería el en plural en futuro? Acá mi Cuscanchi. En tiempo futuro, profesor. Ya, no estoy hablando del futuro, ¿eh? Entonces, ya, no ñojanchik, mi kuchkanchik. Ya, a ver, nosotros estamos comiendo. Y comeremos, nosotros comeremos, así, futuro. Ya, no aumentaría después el su, ¿ya? Porque para el tiempo futuro es su. Entonces, ya. Mi kuchka, o en este caso, por ejemplo, no haiku, mi kuchka, esto sería el futuro. ¿Ya? Entonces podemos decir, vamos a estar comiendo, ¿quiénes? Nosotros. ¿Quiénes? De manera explícita. ¿Ya? Entonces, eso también hay que considerar. Vamos a llegar a esos tiempos, ¿ya? Poco a poco, no sea apresura. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora tenemos actividades para trabajar, por favor. Por ejemplo, Ñuja de Machán, estoy hablando, Hampurichkanki, Ñuja de Chanchik, Kaikuna mi Cochcanco, Hampuna mi Hamochkanki, te das cuenta. Poder está utilizando los progresivos. Ichka, ¿ya? Ichka, en todos los casos. Recuerda, cuando hablamos de Ichka, estamos hablando en este caso de expresiones en tiempo progresivo. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta, estimados. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? No. No la chocamos. ¿Ya? Entonces hay que trabajar ejercicios también. ¿Ya? Por ejemplo, Ñuja, ¿cuál sería? El Hachkane. Ham, dependiendo de la terminación verbal. La C. ¿Ya? Por ejemplo, Ñuja, ¿cuál es? La C. Ñuja es el, ¿no sé? El Hach. ¿Entendido? ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, estimados amigos.
para entenderme. Luego dice, corrige las oraciones. Todas las oraciones ya saben las actividades, cómo se tienen que hacer, ¿ya? Por ejemplo, dice, estoy viniendo. Yuja, muy completo aquí, estoy viniendo. A ver, dime dos que Gilreima. Hamush, hamush, Yo kan, Amuch, kan, Yuja, Amuchkan. Por ejemplo, aquí dice, Yuhanchi, que estamos escribiendo. ¿Cómo sería? no kanchik, kilka mushkanchis, kilka mushkanchis, ¿No es cierto? Yuhanchi, el Amuchkanchi. Puedo utilizar. ¿Ya? Aquí Le tenemos H le ejercicios para... Ya, muy bien. Aquí tenemos ejercicios para traducir. Yo estoy escribiendo, tú estás viendo, nosotros estamos hablando, ellos están caminando. Aquí sí hay ejercicios que pueden trabajar de esa manera, estimados. ¿Ya? Ojo, mira, aquí hay algo interesante, ¿eh? Mira, en este lado, antes de pasarnos el tiempo progresivo, veamos, ¿qué más podemos hacer aquí? A ver. Ya, mira. Voy a poner lo siguiente, estimados amigos. Cuando se habla del tiempo progresivo, ¿ya? Debemos considerar tres cosas. No hablas del progresivo no solo en el tiempo presente, sino hablas del progresivo en el pasado. Por ejemplo, en el presente, ¿cómo sería? La expresión sería, pues, yo estoy jugando. Estaba jugando. pasado, En el futuro, ¿cómo sería? Yo estaré estaré jugando, jugando. O sea, tenemos tres ideas. Entonces, ¿qué hago en este caso con estas tres abajo, ideas? abajo, pásalo abajo, ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Mira, ya tenemos la idea. Ahora, lo mismo. Por ejemplo, en el tiempo presente simple sería, pues, ñuja, pu, yan. Yo estoy, hoy simple. Ahora, yo estaba jugando. Ñuja, pu, ya, Sharani, pugliará. ¿Ya? Tenemos Sharani, este ñuja, y el otro sería yo estaré jugando. Sería no, ñuja, Pugliashasa, Shasa, Pugliasa, ya, Sa, a ver, puglia, ka, Ah, sa, puglia, sa. Ahora ya tengo esto, ¿ya? O en este caso, pugliata. Entonces, estos serían los modos simples. Ahora, si yo quiero aumentar en este caso, agregar un poquito más, sería yo estoy jugando, ñoja pugliani. Aquí a puglia, aquí en este espacio, voy a agregar qué cosa, el ich. es ¿Ah? Puglia, ka. El efecto. He agregado el ich. y es También puedo progresivo, poner ñoja puglia rani. Entonces, antes de rani, pongo ñoja puglia chicanani. Yo estoy jugando. Y el último caso dice, yo estaré jugando. Yo ya casa. Te das cuenta. Utilizamos de esa manera ya cada uno de los, ya, de los tiempo, verbos, los tiempos, ¿entendido? ¿Ya? tiempo, presente, Entonces hay pasado. que tener idea clara de lo que estamos haciendo. Entonces, en eso consiste, estimados amigos, el tiempo presente progresivo. ¿Ya? No solo hablamos de una expresión en tiempo presente. El presente progresivo, chicos, habla en el presente, habla en el pasado, ¿ya? Y también habla o se puede utilizar en el futuro. Entonces, en cualquiera de las tres puedes utilizar este modo. ¿Te das cuenta? ¿Ya?
Yo estoy jugando, no Pugliachkani, tú, yo estaba jugando, Ñuqa Pugliachkanani, y yo estoy jugando, Ñuqa Pugliachkas. ¿Entendido? Entonces, así se utiliza los tiempos en chucho. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, aquí un poquito más. Dice, mira, yo estoy escribiendo. Hay que traducir, tal como nosotros estamos hablando. Johanjik de Machkanch. Ellos están caminando. Mira, fíjense. Pues, ya. Pregúntense después. Machkani. Ya. Por ejemplo, vamos de Guasimata a Machkani. Pitpach de Machkani, ¿para quién estoy hablando? Y aquí se mira, Pitpach. Estoy utilizando el pach. Entonces, ¿qué dice mi después con el pach? Ya, Chachepa de Machkani. Maipi. Y otra vez. Maipi ¿Dónde? termina en pi. Entonces, ¿cómo hago en este caso? Maipi. ¿En Igualito ponemos. ¿Dónde? Y mata Ruachenki. Sí, Pipuishkani. Puede ser. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que hay que resolver. ¿Ya? También tenemos ejercicios de la forma negativa. Mana y el chu. Mana, me gochkani, chu. Yo no estoy. Se puede utilizar todas las formas verbales cuando ya conocemos un poquito más el presente. ¿Ya? Entonces, Rimas kankish. no estás hablando. Ese chu Hablar, va a estás ser, hablando. ese chu va a ser aparte, profesor. Ahorita vamos a llegar, ¿ya? Ahí está Mira, en el dice. 1, en el 1 de negativo. Ya. No, siempre es junto. ¿Ya? Aquí. Entonces, cuando me dicen, recuerden que para negar, en presente progresivo usamos el mana y el chu. Nunca el mana va a ir pues antes del ñuja. Ya siempre ñuja. Ñuja, mana, me cochani, chu. Y ahí no estoy comiendo. ¿Te das cuenta? Ñuja, mana, me cochani, chu. Yo no estoy comiendo. Tú no estás hablando. Por ejemplo, hablar. Hablar pongo re, Más. ¿qué estás hablando? Rimas kankish. Dice, tú no estás hablando. Y hay que poner ham, Mana. mana, ya, mira con Rimas grita, kankish. Chu. y ¿qué? Chu. Chu. Y pongo el chu. Eso sería estimado. Mana, rimas kankichu. ¿Ya? Entonces, eso resuelvan por favor cuando tengan. Ya, oraciones con el verbo correcto. Mi hijo y comer rima y hablar blanco y trabajar aquí y cantar. Nunca estoy hablando. Aquí simplemente pongo rima. Ñuja, rima, chica. Yo estoy comiendo. Ya, mi chica. Por ejemplo, está trabajando. Pai, Yankash. por ejemplo, estamos cantando. Ñujanchik, takich, Kanch. ¿Ya? Aumentarle las raíces verbales. Ajá, hay que tener que trabajar estos ejercicios, a tener en cuenta, estimados. ¿Ya? También tenemos aquí, por ejemplo, el ejercicio 8 que dice ñoja, mikochkani. Si yo necesito poner el mana y el chu, ¿cómo hago? Por ejemplo, ñoja y Mana. mana Y el chu. mikochkani, Chu. chu, punto. Ya está. Esa sería la negación. Yo no estoy comiendo. ¿Entendido? ¿Ya? Por favor, a trabajar estas fichas. El ejercicio 9 traduce al dicho sureño, escribiendo, tú estás cocinando, él está leyendo. Todo eso hay que traducir. No. ¿Ya? Así es relacionar. Ya, relación, ¿con qué coincide cada uno? La pregunta 11 es, hay que ordenar. ¿Ya? Recuerda, estamos entrando a más trabajos que tienen que cumplir ustedes. Kampurishkanki.
¿Ya? Muy bien. Tenemos varios ejercicios, estimados amigos, por favor, trabajen, ¿ya? Hasta la página 87 trabajaremos, ¿ya? Entonces, tenemos una tarea ardua, por favor, más bien tómense el tiempo, son bastante de este tema. ¿Por qué en este tema hemos planteado bastante, estimados? Porque están es uno de los temas más ventilados en hecho de los casos, o sea, los que más se van a utilizar. Entonces, hay que, ¿ya? Entonces, nuestra tarea, estimados amigos, es la página 84 hasta la página 80. Tenemos 3 más. Ahora trabajar. ¿Ya? Mira, casi 3 etapas. ¿Ya? A trabajar, tómense ahora el tiempo. Trabajen, por favor. Creo que está muy sencillo lo que tienen que hacer. Es un aprendizaje bastante repetitivo. Y verán que van a mejorar. ¿Ya? Entonces, dicho esto, estimados, tenemos algunos temas pendientes todavía que avanzar, entonces nos quedaremos hoy día hasta ahí nomás, porque el siguiente que estamos viendo es otro tema ya. ¿Ya? Vamos a avanzar con calma los demás. ¿Entendido? Por ahora nos vamos a quedar aquí, por favor. Sí, Ari, Jimmy. Ya, pues, entonces, estimados, por favor. ¿Ya? Trabajen. Vuestro libro. Ya, con eso será, pues, chicos, nos quedamos aquí y continuamos la siguiente clase. ¿Ya? Tutumanchis Continuamos kama, ya chachi la siguiente clase. Chiscama.